Reportajes de Alvarado, periodismo de lo nuestro, desde Nuevo León transmitiendo lo mejor de la región. Bienvenidos a este reportaje. El día de hoy nos encontramos en la Facultad de Ciencias Biológicas. En este informe vamos a explorar el mundo de las especies invasoras, invasivas y exóticas. Vamos a hablar con expertos en el tema dentro de nuestra facultad, sobre sus puntos de vista dentro de las especies de su área de estudio. Este lugar, como muchos otros en el mundo, es hogar de una gran variedad de especies nativas que han evolucionado juntas en un delicado equilibrio. Pero a medida que los humanos han transportado especies por todo el mundo, algunos organismos han llegado a lugares donde no tienen depredadores y pueden proliferar sin control, desplazando y eliminando a las especies nativas, y así alterando los procesos ecológicos del ecosistema. Primeramente, debemos ser capaces de definir y diferenciar los principales conceptos que abordaremos, comenzando con el de especies exóticas. Estas son aquellas que se encuentran fuera de su área de distribución natural porque han sido introducidas por acción humana. Estas pueden ser inofensivas o incluso beneficiosas para el ecosistema. Sin embargo, también pueden convertirse en especies invasoras y causar daños graves al ambiente y la biodiversidad nativa. En el caso muy particular de los reptiles, una de las respuestas a eso es la moda. Muchas de las especies que en la actualidad tenemos en el país que no forman parte de nuestra biodiversidad están presentes porque se han visto en documentales, porque la gente que tiene más influencia entre los jóvenes las tiene como mascotas, las presentan en sus videos, las presentan en sus redes sociales y se van convirtiendo poco a poco en entes de alta gama, porque se ven bien, porque los tiene el de enfrente, por un lado. Por otro, son populares porque son relativamente fáciles de reproducir y porque generan un ingreso económico, ya sea que ellas mismas se puedan vender y por lo tanto obtener un dinero, o porque sus crías se pueden vender, incluso rentar en algunos casos, y producen por lo tanto dinero, ¿no? Si solo estamos hablando del ecosistema entendido como un ambiente, que puede ser un bosque, un río, lo que sea, lo mejor es responsabilizarnos de aquellos animales que hemos decidido tener en cautiverio. No lo voy a soltar, si ya no lo quiero, ya no lo necesito, sacrifíquenlo por amor de Dios, pero no lo regalen, eso es muy irresponsable y mucho menos lo suelten. Pero me voy a ir un paso antes de eso. No es necesario, no existe ninguna justificación real para mantener animales de vida silvestre en casa. No veo por qué alguien necesite tener una cacatúa o un pitón o una culebra o un lo que sea dentro de sus casas, sabiendo que no son animales de compañía, no son animales que vivan a gusto dentro de nuestras casas. Así que lo mejor es no tenerlos. Pero si ya los tenemos, lo mejor es responsabilizarnos, insisto, de su cuidado, de su bienestar y de mantenerlos de manera correcta durante el tiempo que les tome de vida. Les recuerdo que las tortugas, que como les gustan tenerlas en cautiverio, viven entre 40 y 80 años, ¿vale? Entonces no son animales fáciles de manejar. Los lagartos, bien cuidados, llegan a vivir más de 20 años. Así que considérenlo para la siguiente vez que se les atraviese en la cabeza la idea de tener un animal de este estilo en cautiverio. Las especies invasoras son aquellas especies que se introducen en un ecosistema fuera de su área de distribución natural y que pueden causar impactos negativos en el medio ambiente, la economía y la salud humana. Estas especies pueden ser originarias de otros continentes o regiones geográficas, lo que se conoce también como especies exóticas, o pueden ser también originarias del mismo país o región, lo que se conoce como especies nativas. Las más comunes son especies de ornato, generalmente. Y en la cuestión de los peces de ornato, pues hay varios que se escapan. Hay otros que son depositados en cuerpos de agua por la gente, que eso es lo que le llamamos el efecto Nemo. Ajá. Y muchos de ellos pues se convierten en especies invasoras, ¿no? Van a tener las características que tienen las especies exóticas, que en un momento dado van a tener una alta capacidad de reproducción, se van a dispersar muy fácilmente, tienen una alta resistencia a los parámetros ambientales, son omnívoros, y bueno, con eso tienen la capacidad para desplazar especies nativas, ¿no? Entonces llegan ahí principalmente por la introducción del ser humano, o sea, por cuestión de ser humano. O por escape. O por escape. Es muy común, sobre todo en la cuestión de acuacultura, casi todas las especies escapan, ¿no? Tarde o temprano. Okay. Tenemos el caso también de especies que son meramente comerciales, como el caso de la tilapia, etcétera, Ajá. que también tienen características invasoras y bueno, estas se siembran de manera
express en los cuerpos de agua para Consumo. para que crezcan y después poderlas colectar, ¿no? Introducirse estos organismos al ecosistema, ¿cuáles podrían ser las principales consecuencias para el hábitat en general? Hay muchas consecuencias de la introducción de las especies invasoras. Para empezar, son la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. O sea, es un problema muy, muy grave. Y esto tiene sinergismo con otros factores de cambio de la biodiversidad. Aquí estamos hablando de contaminación, cambio climático, etcétera. Entonces el problema se agrava porque no solamente es el desplazamiento de las especies nativas, va a haber competencia directamente por el alimento, puede haber predación, puede haber hibridación y sobre todo algo que generalmente se soslaya, que es la transmisión de patógenos y parásitos. ¿Cuál es la metodología que se puede utilizar actualmente para identificar ese tipo de especies invasoras y poderlas controlar en un área determinada en caso de que se puedan controlar? Nos queremos anticipar a que estas especies puedan llegar, entonces lo primero que hacemos es priorizar qué tipo de especies son las que más daño puede causar. Eso lo hacemos con análisis de nicho ecológico por similitud climática. Okay. Hacemos análisis de riesgo. Ese análisis de nicho va comprendido dentro del análisis de riesgo. El análisis de riesgo nos permite priorizar entonces cuáles son las especies que son más peligrosas en el caso del país. Y en base a esto tenemos también la segunda parte, que es que si las especies pudieran entrar, tenemos un sistema de detección temprana. Okay. Y eso es haciendo monitoreo continuo. Ahorita nos estamos inclinando más por la parte del DNA ambiental para poder detectarlas oportunamente y con eso tener una respuesta rápida. La respuesta va a ser para control o erradicación. Los sistemas de control y erradicación van a estar basados en un plan de manejo y este plan de manejo lo basamos en un sistema que es el sistema de comando de incidentes. ¿Cómo se pueden evaluar los impactos económicos de las especies invasoras? Se debe considerar todas las cuestiones o las áreas en las que puede llegar a afectar. Es decir, si una planta que se convierte en invasora empieza a propiciar que llegue alguna plaga y que lastime a las plantas nativas, como evaluar cuántas plantas nativas están desapareciendo y el costo en cuestión principalmente de servicios ambientales, o bien si es una planta como de interés económico, pues cuánto se está dejando de percibir porque ya no está esa planta, ¿no? Principalmente. Las especies invasivas son aquellas especies invasoras que tienen la capacidad de colonizar y establecerse en un ecosistema nuevo y que además tienen una tasa de crecimiento y reproducción alta, lo que les permite desplazar a las especies nativas y también alterar los procesos ecológicos del ecosistema. Mira, aquí sí es muy importante empezar con una adecuada educación ambiental en la comunidad. Muchas veces las personas no conocen cuáles son las especies invasoras y la verdad es que estas especies invasoras están a nuestro alrededor y muchas veces no pensamos que lo sean. Por ejemplo, plantas como el carrizo, algunas otras como el trueno, la que te mencionaba ahorita, el calanco o madre de 1000 hijos, así le llaman, también son plantas invasoras y las vemos a nuestro alrededor comúnmente. Parecen inofensivas, pero tienen un potencial reproductivo muy alto, llegan a ser muy agresivas, pueden desplazar a otras especies. Entonces, por ello, yo pensaría que lo mejor es una buena estrategia de educación ambiental para concientizar desde los niños, los jóvenes, la población en general, para que conozca qué especies son y cuáles son las consecuencias que puede traer la propagación de estas especies. A nivel nacional e internacional están ahorita, por ejemplo, haciéndose algunas campañas donde buscan a la gente que por ejemplo, mucha gente vamos a parques, plazas, y sin querer en la ropa llevamos semillas en los zapatos, en el cabello, y entonces que tengamos mucho cuidado de que antes de introducirnos a otras áreas, pues hacer una buena limpieza de nuestras prendas de vestir para no llevar contaminación biológica a otros espacios, porque se ha visto que no de manera intencional, pero sí somos nosotros, los seres humanos, con nuestras actividades, quienes más contribuimos a la dispersión de estas especies. Entonces, yo pensaría educación ambiental, sobre todo.
¿Cuáles son las tendencias actuales en la investigación de especies invasoras y cuáles son los mayores desafíos en este campo? Realmente yo creo que es mucha la ramificación de las líneas de investigación, cuestiones moleculares para saber cómo poder establecer límites a la reproducción, cómo poder reconocer el efecto que están teniendo las especies, sin duda alguna una ramificación ecológica para entender los ecosistemas y los efectos de estas especies en los ecosistemas. Estrategias como son sociales y políticas para poder establecer estrategias de manejo más adecuadas, estrategias para cuidar el ambiente de una forma más adecuada, sin duda alguna económicas para saber cómo podemos hacer un uso de este tipo de especies, tecnológicas, algo en lo que quizás no nos estamos metiendo tanto desde mi punto de vista, pero cuestiones tecnológicas de cómo le podemos hacer para que un arte de pesca, por ejemplo, sea más selectivo. Aquí, principalmente en Nuevo León, no tenemos una pesquería, entonces ¿cómo le podemos hacer para utilizar tecnología que no afecte a los ecosistemas, que no afecte a otras especies como pueden ser peces óseos, que no nos interesan tanto como población, porque, pues porque no hacemos uso de ellas, pero realmente tienen un papel ecosistémico muy importante. Entonces, yo creo que sí son muchas las ramificaciones. Esperamos que este reportaje les haya brindado un panorama muchísimo más completo para tener las medidas necesarias y proteger nuestros ecosistemas.